Hola, se ve sumamente oscuro, pero voy a hablar sobre lo que es el objeto jurídico. A ver, el objeto hay que mirarlo desde tres puntos de vista. Puede ser el objeto del acto jurídico, el objeto de la obligación y el objeto del contrato. Cuando se habla del objeto del acto jurídico, es aquel conjunto de derechos y obligaciones que dan efectos jurídicos, que son siempre para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cuando hablamos de el objeto del contrato, es aquel conjunto de derechos y obligaciones que dan nacimiento a través de este contrato. Siempre es nacimiento. El acto jurídico no, porque el acto jurídico puede crear, eliminar o modificar. Y por último, el objeto de la obligación. El objeto de la obligación es el objeto de la prestación que se debe dar, hacer o no hacer. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Y empezamos hablando de lo que es el objeto. No hay una definición legal, pero sin embargo sí existe algo denominado por la doctrina, para que me llegue más la luz, denominado por la doctrina un concepto. Y este concepto apunta a que nos referimos a lo que es a lo que es el objeto como aquel conjunto de derechos y obligaciones que nacen a través de un acuerdo entre las partes, de la ley, etc. Pero que es importante que dentro de lo que es el acto jurídico es el conjunto de derechos y obligaciones que se dan nacimiento, modifican o extinguen a través de él, de este acto. Bien, el acto debe tener este objeto, debe ser obviamente lícito, debe ser real o esperarse que exista. Vale decir que existe o que se espere que existe, y es importante también aquí hacer una distinción entre las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer y no hacer. Las de dar, el objeto debe ser lícito, debe ser real, vale decir que exista o se espera que exista, y también debe ser determinado, ¿ya? Y también cuando hablamos de las obligaciones de hacer, debe ser moralmente posible, físicamente realizable, y el objeto debe ser por lo menos determinado o determinable, ¿ya? O sea, que se pueda determinar en definitiva cuál es la cosa que se debe no hacer, ¿ya? O se debe hacer. Bien, pasando a esto, empezamos con el artículo 1463-1464, donde en primer lugar se señala aquí qué cosas adolecen de objeto ilícito. Y entre ellas están las cosas que están fuera del comercio humano. Acá no tiene nada que ver con, perdón, cosas que son incomerciables. No hay que decir que son aquellas que están fuera del comercio humano, no, nada que ver. Hay que responder simplemente que son aquellas cosas que no son susceptibles de relaciones entre privados. Por ejemplo, el mar, el aire, las calles, que no le pertenecen a ninguna persona en particular, ¿ya? También las cosas que están destinadas al culto divino. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito. No se puede condonar el dolo futuro, tampoco la culpa de carácter grave. Para estos efectos tampoco se puede condonar. También nos encontramos con que adolece de objeto ilícito aquellos libros y material audiovisual que esté expresamente prohibido por la ley, los juegos de azar que no estén creados por ley o que no sean creados y que sean destreza el factor que tienen ellos en común, sino va a adolecer de objeto ilícito. Otra de las cosas que también adolecen de objeto ilícito es la sucesión. Respecto a la sucesión, efectivamente, cuando una persona pactos de sucesión futura, no se puede hacer esto, salvo la cuarta de mejoras, que es así se puede hacer, o las legítimas también. De decir que esta parte de la legítima va a quedar resguardada, sí, no hay ningún problema. El artículo 1464 habla de algunas situaciones que en doctrina hay una discusión, porque dicen que por una parte estaríamos hablando de objeto. A ver, voy a explicar. El 1464 dice que no se puede enajenar
y la doctrina entiende que habla de enajenar en su sentido amplio, o sea, no solamente de transferir el dominio, sino de que grabar, constituir algún derecho real sobre la cosa, ¿ya? Y es importante aquí también mencionar que dentro de acá hay una discusión enorme, porque una parte de la doctrina estipula que todo lo que dice el artículo 1464, todos esos casos que ya voy a mencionar, adolecen de nulidad absoluta. Sin embargo, hay parte... ¿por qué? Dicen porque, en primer lugar, el artículo 1810 estipula que se pueden ejecutar todos los actos o contratos sobre bienes corporales e incorporales, mientras que la ley no los prohíba. Y el artículo 1464 habla que prohíbe la enajenación de esos bienes que enumera. Entonces dicen que, por lo tanto, si es una ley prohibitiva, la que prohíbe la enajenación de esos bienes, no produce efecto alguno, por lo tanto es nulidad absoluta. Pero hay otra parte de la doctrina que dice que hay que distinguir, ¿ya? Hay que distinguir. ¿Por qué? Lo que primero mencioné lo sigue Alessandri. Y aquí en adelante no tengo idea de quién fue. Pero lo importante es entender que cuando se habla de por qué dicen que hay que distinguir, es que en el caso de las obligaciones, el artículo 3 y el artículo 4, se permite la enajenación bajo ciertos requisitos, ¿ya? Se permite, y al permitirse se está entendiendo entonces que no estamos hablando de nulidad absoluta. Porque la nulidad absoluta no admite que una persona después preste una autorización, por ejemplo. Que eso se ve solamente en los incapaces relativos. O sea, dicen, no, es que la 3 y la 4 es una norma permisiva. Que dice que si que se cumplen ciertos requisitos, entonces ese acto es válido, ¿ya? Pero entonces el 1 y el 2 del artículo 1464 siempre van a ser nulidad absoluta de ellos mismos. Esta misma doctrina dice eso. ¿Cuáles son los casos? En primer lugar son aquellos bienes... Perdón, que tuve que ver una cosa. El artículo 1464 dice que de las cosas que están fuera del comercio humano, ¿ya? Y ahí se entiende el mar, las calles, los bienes, el aire, los bienes de uso público, perdón, a eso me refiero. Como un alumbrado público, qué sé yo, ¿ya? Ellos no. También, también el número 2 dice de los derechos que no se pueden transferir. Entonces estamos hablando de qué derechos que no se pueden transferir ni transmitir. Estamos hablando de qué derechos personales, personalísimos. Por ejemplo, el derecho de uso y habitación. Ya, esos dos casos, nulidad absoluta, sin ningún pero. Pero tenemos otro caso que es del artículo 1464, numeral 3 y 4, que dice que de los bienes embargados, a menos que el juez o el acreedor consiente en ello. ¿Ve? Entonces es una norma prohibitiva, perdón, permisiva, ¿ya? Y por último, el número 4 dice de los bienes litigiosos. Esta vez cuando entran dos personas alegando ser una dueña de la otra, y la otra está alegando que ella es en realidad dueña del bien y no la otra persona. Entonces, en ese caso, solamente es el juez quien puede consentir en esto. Y eso respecto del objeto, ¿ya? Entonces, recordar, de las cosas que no están en el comercio humano, de los derechos o privilegios que no se pueden transferir a otra persona, de las cosas embargadas, ¿ya? Y de las cosas litigiosas, ¿ya? Entonces, las 3 y las 4 son permisivas, son prohibitivas pero permisivas, bajo que se pueda realizar algún tipo, mientras que el juez en el primer caso o el acreedor consiente en ella, o en tercer caso en que el juez consiente en ella. Eso es el objeto del acto cuando se habla de la primera parte del acto jurídico.